1986, Newtown, Connecticut. Una atractiva auxiliar de vuelo desaparece durante una gran tormenta de nieve. De repente había desaparecido una madre de 3 niños. Era muy alarmante. La policía más tarde descubrirá que ha sido víctima de un brutal asesinato, aunque por ahora no hay pistas sobre la identidad del asesino. No había arma homicida, ni escena del crimen, ni testigos. Lo que empieza como un simple caso de desaparición se convertirá en uno de los asesinatos más sobrecogedores y espeluznantes de la historia de Connecticut. Noviembre de 1986, Newtown, Connecticut. Esta apacible localidad de Nueva Inglaterra es el hogar de aquellos que prefieren vivir lejos del ajetreo de la ciudad de Nueva York y trasladarse allí cada día. En los 80, Newtown era una localidad rural muy tranquila, llena de colinas, bosques, lagos, arroyos y praderas, con escuelas muy buenas y un ambiente agradable. Era un lugar muy seguro y perfecto para una familia. Muy tranquilo. Apenas había delincuencia de ningún tipo. Lo más grave eran delitos contra la propiedad. Por lo general, robos en las casas cometidos durante el día. Había algunos robos de casas, pero aparte de eso, no se había cometido ningún asesinato en Newtown desde 1975. La mayoría de los residentes de esta ciudad dormitorio disfrutan de una vida acomodada y privilegiada. La gente que vive allí son profesionales. Muchos de ellos tienen niñera, servicio y todos se trasladan diariamente a Nueva York. Una de esas personas era Hele Crafts. Hele Crafts era una mujer de 39 años de edad, azafata de vuelo de la Pan American Airlines. Estaba casada con un piloto, Richard Crafts. Era la típica madre trabajadora de la década de los 80, que se esforzaba por tenerlo todo. Familia, carrera, una bonita casa y un marido maravilloso. La pareja se conoció en 1969 en una convención de la aerolínea en Miami. Tras 6 años de noviazgo, Richard y Hele Crafts se casan y se instalan en la tranquila localidad de Newtown, en Nueva Inglaterra, y forman una familia. Parecían el matrimonio perfecto. Richard era muy activo en temas municipales. También era agente a tiempo parcial en la policía local y solía ir a la escuela a dar charlas a los niños. Su trabajo como policía auxiliar en Newtown consistía en vigilar las casas vacías cuando los inquilinos no estaban. Era trabajo fuera de lo estrictamente policial. Dirigir el tráfico si hacía falta, ayudar en los escenarios de accidentes de tráfico, cosas así. Hele era muy agradable, una persona cálida y todos los vecinos la apreciaban mucho. Era una persona encantadora, una madre cariñosa y trabajadora que adoraba a sus hijos. Hele y Richard tenían 3 hijos que iban a la escuela aquí en Newtown. A veces venían a la escuela a dar charlas profesionales como auxiliar de vuelo y piloto. Para ayudarles con los niños, vive con ellos una niñera, Dawn Marie Thomas. La contrató la señora Crafts debido principalmente a que viajaba mucho por su trabajo, igual que Richard. 18 de noviembre de 1986. Esa noche, Hele Crafts vuelve a Newtown después de un largo vuelo desde Frankfurt. Llegó al aeropuerto JFK y ella y otra azafata volvieron juntas en coche a casa. Según sus compañeros, Hele está contenta de poder estar en casa para Acción de Gracias. Había luz en el domicilio, así que dedujo que Richard estaba en casa y entró corriendo. Los niños y Richard estaban allí, a punto de empezar a cenar, y entonces se puso a nevar. Al anochecer, una enorme tormenta de nieve cae en Newtown y por todo el condado. Para ser noviembre, no era habitual ese tipo de nevadas. Fue muy húmeda, se fue la luz, hubo un corte de electricidad generalizado en el área de Newtown. A la mañana siguiente, cuando Richard Crafts se despierta, parece que Hele ya se ha ido al trabajo. Todavía sin electricidad, Crafts despierta a los niños y a la niñera, Dawn Marie. Richard Crafts la despertó y le dijo que se apresurara porque llevarían a los niños a casa de su hermana. Parece ser que la niñera le preguntó a Richard por la señora Crafts. Le dijo que Hele se había levantado y vestido y que había salido de casa hacía una hora con su equipaje de vuelo. Richard Crafts deja a Dawn Marie y a los niños en casa de su hermana Karen, en la vecina localidad de Westport, donde sí tiene corriente. Le dice a su hermana que volverá a recoger a los niños y regresa a su casa en Newtown para comprobar la electricidad. Algo más tarde, se restablece el servicio.
Richard recoge a sus hijos y regresa a casa. Pero siguen sin noticias de Hele. Sabemos que Hele estaba viva cuando su compañera la dejó en la puerta de la casa y que había desaparecido cuando la niñera se levantó. Así que, durante ese lapso de tiempo, nadie sabe dónde estuvo. Y esa fue la última vez que alguien la vio. Ni rastro. Simplemente se esfumó en la nada. 20 de noviembre. Han pasado 2 días desde que Hele Crafts fue vista por última vez. Cuando no se presenta en el trabajo, la asistente de vuelo Trudy Hobart llama a Richard para preguntarle por su esposa. Crafts le dice que Hele llamó desde Europa. Dijo que estaba en Dinamarca con su madre enferma. Y que Hele se había ido unos días a verla. Eso es lo que dijo a la niñera, Dawn-Marie Thomas, y a los niños. Crafts menciona que Hele ha cogido su equipaje de vuelo y que su Toyota Tercel está estacionado en el aparcamiento de empleados de la Pan Am, donde siempre aparca antes de un vuelo. En la parte trasera se encontraron algunas pertenencias suyas, como un par de botas que llevaba cuando regresó de Alemania el día anterior. Pero cuando el coche permanece allí durante 3 días más, las amigas de Hele empiezan a preocuparse. No volvía a buscarlo y empezaron a preguntarse por qué el coche seguía allí. Pero Hele no estaba. ¿Qué le habría pasado? ¿Dónde podría estar? Por su comportamiento anterior y las relaciones con sus amigas, nos dijeron que era raro que desapareciera de ese modo. Preocupadas porque le hubiera ocurrido algo a Hele, sus amigas denuncian su desaparición. La noticia llega a los medios de comunicación locales. Yo era la periodista que cubría el crimen. En ese momento no contaban gran cosa. Se trataba de una investigación en curso, así que todo lo que sabíamos era que Hele Crafts era asistente de vuelo, que había desaparecido y que tenía 3 hijos. Newtown es un lugar muy tranquilo y sin apenas crímenes. Así que fue bastante sorprendente tener de repente el caso de una madre desaparecida. Los amigos de Hele la consideraban una mujer maravillosa. Obviamente una buena madre, muy trabajadora, una buena esposa, dedicada a su familia. Pero tras la apariencia de un matrimonio feliz, se esconde algo más. Las apariencias ocultaban una relación tempestuosa que la mayoría de la gente desconocía. Richard Crafts tenía una relación extramatrimonial hacía más de 20 años con otra asistente de vuelo. Así que no era nada nuevo. Era parte de él. Siempre había tenido relaciones con otras mujeres desde hacía mucho tiempo. 3 meses antes de su desaparición, Hele Crafts contrató a la abogada matrimonialista Diane Anderson. Diane Anderson insistió en que Hele contratara a un detective privado para documentar las infidelidades de Richard. Anderson pone a Hele en contacto con un detective privado llamado Keith Mayo. Mayo accede a seguir a Richard Crafts para cogerlo infraganti. Al parecer, Keith siguió a Richard e hizo algunas fotos de este con otra mujer y se las entregó a Hele. Desolada por las fotografías, Hele decide presentarle a Richard los papeles del divorcio. Crafts se niega a aceptarlo. No aceptó los papeles del divorcio cuando el sheriff quiso entregárselos. Empezó a poner excusas, y el día en que habían quedado para recibirlos formalmente, no se presentó. Así que no se lo estaba poniendo precisamente fácil. Era evidente que no estaba conforme con el divorcio. Le preocupaba que no pudiera ver a sus hijos. Hele también está preocupada por sus hijos. Acuerda con Richard que hablarán del divorcio a su vuelta de Frankfurt. Pero lo que en realidad sucede cuando Hele regresa se convertirá en uno de los crímenes más estremecedores en la historia de Connecticut. 1986, Newtown, Connecticut. Hele Crafts, auxiliar de vuelo, desaparece durante una gran tormenta de nieve. Hace una semana que nadie ha tenido noticias suyas, y sus amigas comienzan a sospechar lo peor. Hele desapareció en extrañas circunstancias. No querían pensar que pudiera estar muerta. Pero aún así, la desaparición ocurrió en circunstancias muy misteriosas. El marido de Hele, Richard Crafts, cuenta a las amistades de esta que está en Dinamarca visitando a su madre enferma. Una amiga de Hele llamada Lina Johansen decide comprobar la historia. Lina Johansen llamó a Dinamarca para hablar con la señora Nilsson, la madre de Hele Crafts, y averiguó que la señora Nilsson no estaba enferma y que llevaba varias semanas sin hablar con su hija.
La historia de Richard sobre el viaje a Dinamarca levanta las sospechas de las amigas de Hele. Estaban cada vez más alarmadas porque no respondía a sus llamadas y por las mentiras de su marido sobre su paradero. A las amigas de Hele no les gustaba Richard, sobre todo a raíz de su desaparición. Sospechaban de él. Tenían opiniones encontradas. Él no les gustaba demasiado. No confiaban en él, pero no sabían por qué. Era algo difícil de definir. Para Acción de Gracias, Richard y sus 3 hijos pasan el fin de semana con la hermana de Richard, Karen, y su familia. Las sospechas de las amigas de Hele aumentan, ya que ella siempre celebra la festividad. Sus amigas sospechaban que algo malo le había pasado a causa de las conversaciones que la señora Krabs supuestamente había tenido con ellas. Empezó a decir cosas a sus amigas, como que pensaba que Richard podía estar enfadado con ella. Y también que si desaparecía o le ocurría algo, no asumieran que había sido un accidente. Cuando desapareció, esa frase, si me ocurre algo, no asumas que es un accidente, no dejaba de inquietarles. Las amigas de Hele cuentan a la policía lo que ella les había dicho. Las autoridades deciden interrogar a Richard Krabs. A principios de diciembre, uno de mis colegas le preguntó a Richard Krabs, ¿dónde está su esposa? Hay mucha gente que sugiere que podría haberle ocurrido algo, que ha desaparecido. ¿Es eso cierto? Él se limitó a mantener la misma versión que había dado a otros agentes, que su esposa sencillamente se levantó y salió de casa el 19 de noviembre. No satisfechos con su respuesta, los agentes piden a Krabs que se someta al detector de mentiras, a lo que accede. Era un examen muy completo que practicaban 2 expertos en polígrafos de la policía del estado de Connecticut. Debió de durar entre 2 y 3 horas. Y le hicieron preguntas sobre la desaparición de su esposa. Pasó la prueba del polígrafo sin mentir, según los expertos. Después hablé con los 2 y me dijeron que estaban seguros de que desconocía el paradero de su mujer. Y sugirieron que estudiáramos otras opciones. A pesar de superar la prueba del polígrafo, Krabs admite que se inventó la historia de la visita de Hele a su madre enferma. Con el tiempo, mucha gente le preguntó por qué había contado todas esas historias sobre el paradero de su esposa. Y su respuesta fue que no quería airear los trapos sucios de su matrimonio, porque ese asunto no le incumbía a nadie. No quería que la gente supiera que ella los había abandonado a él y a los niños. Se descarta a Richard Krabs como sospechoso. Y la policía de Newtown amplía el alcance de la investigación, en la que también participan ahora la policía del estado y el jefe de su laboratorio forense, el doctor Henry Lee. Yo era el responsable de criminalística del estado de Connecticut. Se pusieron en contacto conmigo para que el laboratorio forense colaborara en la investigación. Así que se asignó un grupo de trabajo al caso. Krabs pasó 2 veces la prueba del polígrafo y seguían sin lograr avances, por lo que decidimos preparar el caso entre todos. En todos los casos de desapariciones se sigue el mismo tipo de investigación. Primero se reúne toda la información posible sobre la persona desaparecida, como sus extractos bancarios, información de las tarjetas de crédito, los lugares a donde puede haber ido, amigos, socios, y a partir de ahí se siguen todas esas pistas. Han transcurrido 2 semanas desde que se vio a Hele con vida por última vez. Los investigadores trabajan incansablemente recopilando y siguiendo pistas. La policía recibía una gran cantidad de información sobre la desaparición de Hele Krabs. Interrogamos de forma exhaustiva a los amigos y familiares de Hele, ya fuera yo directamente u otros investigadores que trabajaban en el caso. También se empezó a interrogar a los vecinos y a consultar los extractos bancarios para ver si la tarjeta de crédito de Hele se había utilizado en algún lugar y si había hecho alguna llamada telefónica con esas tarjetas que existían en los 80. Pero no se había producido ninguna actividad por parte de Hele Krabs. A pesar de los esfuerzos, la investigación no conduce a ninguna pista sólida. La policía es consciente de que cuanto más tiempo pase, más probabilidades hay de que algo malo le haya ocurrido a Hele Krabs. De repente, se produce un gran avance en el caso. El detective privado Keith Mayo y la niña Dawn Marie Thomas acuden a la policía con una revelación sorprendente.
La señora Thomas dijo a los investigadores que había visto unas manchas en una moqueta y que, posteriormente, el señor Crafts la retiró de su dormitorio. El sorprendente testimonio levanta suspicacias de nuevo contra Richard Crafts como principal sospechoso. ¿Es él el responsable de la desaparición y asesinato de su propia esposa? Diciembre de 1986, Newtown, Connecticut. La policía investiga la repentina desaparición de la azafata Hele Crafts, ocurrida la noche del 18 de noviembre, durante una gran tormenta de nieve. El esposo de Hele, el piloto Richard Crafts, está en el punto de mira de la investigación. Llevaba desaparecida desde el 19 de noviembre. Se había perdido la cena de Acción de Gracias con la familia. Habían pasado algunas semanas desde que fue vista por última vez y estaban muy preocupados por su paradero. A pesar de que Crafts supuestamente había pasado las pruebas del polígrafo, todavía existían preguntas para las que no había respuestas. ¿Cómo era posible que una madre se levantara una mañana y se fuera sin despedirse de sus hijos? La gente se preguntaba cómo una mujer que amaba tanto a sus hijos podía desaparecer sin decirle nada a nadie. Dawn-Marie Thomas, la niñera que vivía con los Crafts, acude a la policía con la sorprendente revelación de haber visto manchas oscuras en la moqueta del dormitorio del matrimonio, moqueta que Richard Crafts retiró después. Cuando le preguntó a Richard Crafts qué era aquella mancha, dijo que era la estufa de queroseno. Durante la tormenta hubo un corte de electricidad. Sacó 2 estufas de queroseno del garaje y las puso en casa. Una de ellas en el dormitorio principal. Dijo que se había derramado queroseno de la estufa y que había tratado de limpiarlo. Explicó a la policía que había sacado la moqueta de casa y la había llevado a un vertedero de Newtown. No negó haberla quitado. Cortó la moqueta en tiras de 60 centímetros porque así resultaba más fácil arrancarla y la llevó al vertedero. El detective privado Keith Mayo sigue la pista de lo que explica Richard para localizar la moqueta. Fue al vertedero y estuvo buscando la moqueta un día entero, pues aquel lugar era enorme. Encontró la moqueta en el vertedero y la puso a disposición del equipo de investigación que la llevó al laboratorio científico forense para analizarla. No había nada en ella que sugiriera rastros de sangre ni de cualquier otra sustancia que pudiera relacionar la moqueta con la señora o el señor Crafts. A pesar de este revés, el detective Keith Mayo continúa intentando convencer a la policía de que Richard Crafts es el responsable de la desaparición de Hele Crafts. Él insistía en que Richard había matado a su esposa y que la policía debía hacer algo al respecto inmediatamente. Una vez en el caso, no se dio por vencido. Probablemente él fue el principal instigador de que la policía pusiera en marcha la investigación con ella. Las autoridades centran la investigación en los extractos bancarios de los Crafts. Trabajamos con las compañías de tarjetas de crédito para intentar descubrir si él había realizado alguna compra extraña en las semanas que siguieron a la desaparición de su esposa. Lo primero que la policía de Newtown averiguó fue que había comprado ropa de cama en Brookfield. Había adquirido unas almohadas y un edredón nuevo, lo cual resultaba un tanto extraño. Fue el día después de la tormenta. Era raro. Pero la prueba más contundente aún está por llegar. Uno de mis investigadores, que trabajaba con una compañía de tarjetas de crédito, descubrió que el señor Crafts había alquilado una trituradora de madera durante la tormenta del 18 al 20 de noviembre. De inmediato, eso levantó sospechas de que había sucedido algo terrible. Cuando indagaron más, descubrieron que había alquilado maquinaria diversa, un congelador, la trituradora de madera, una furgoneta, todo aquello carecía de sentido. La policía de Newtown estaba sentando las bases de una investigación por homicidio. La pista de las compras de Crafts es lo bastante inusual como para convencer al juez de firmar una orden de registro. Factores como la cuestión de la ropa de cama y de la trituradora de madera facilitaron la petición de la orden de registro. 25 de diciembre, Navidad. Con Richard Crafts y sus 3 hijos de vacaciones en Florida, las autoridades registran el domicilio de los Crafts.
La razón por la que elegimos hacerlo en Navidad era que no queríamos que los niños se sintieran mal, pues bastante habían sufrido ya con la pérdida de su madre. Y tampoco queríamos alertar al vecindario, por lo que quisimos ser discretos. Al llegar allí, la policía tiene que enfrentarse al desorden imperante. Las moquetas estaban arrancadas. El mobiliario estaba tumbado en varias habitaciones. Encontraron algunos objetos quemados en la chimenea. No era lo que uno esperaría encontrarse en un domicilio familiar. Había 2 somieres individuales, uno perteneciente al cuarto de los niños y otro de otra habitación. También había un colchón de matrimonio a un lado. Cuando lo vi, vimos unas salpicaduras de sangre en el colchón, cerca del extremo del lado de la moqueta, donde la niñera había visto la mancha oscura. Inmediatamente los investigadores llevan una muestra del colchón manchado de sangre al laboratorio forense para analizarlo. Los tipos de pruebas forenses que el Dr. Lee y su equipo hicieron en la casa incluyeron pruebas de detección de sangre, especialmente en las salpicaduras del colchón. También buscaron sangre en lugares como los desagües o en una bañera o lavabo. Emplearon luminol en las paredes para ver si también había salpicaduras de sangre allí. Todo ese tipo de pruebas ya se hacían hace 20 años. En aquella época, la tecnología del ADN no estaba lo bastante desarrollada. Sin embargo, podíamos discernir entre sangre masculina o femenina con los análisis del ADN. Y pudimos demostrar que era de una mujer. La sangre era del grupo 0 y Hele Crafts era de ese tipo. De lo que había en el dormitorio, con el colchón solo, ya nos podíamos hacer una idea de que se había producido un impacto repentino para provocar todas esas salpicaduras. Es decir, hubo un golpe que produjo salpicaduras en ese lado de la cama. Crafts, a pesar de la creciente lista de pruebas físicas, los investigadores se enfrentan a un enorme reto. La policía no tenía mucho en lo que basarse para seguir con la investigación. El único móvil que podía tener Richard era que Hele quería el divorcio. No había arma homicida, ni escena del crimen, ni testigos. Y ni rastro de la víctima. Cuando Hele Crafts desapareció, primero barajamos 3 o 4 posibilidades. En primer lugar, que se hubiera ido de casa. En segundo lugar, que fuera un secuestro. En tercer lugar, un accidente. En cuarto lugar, que hubiera sido asesinada. Si había sido asesinada, ¿dónde estaba el cadáver? Cuando registramos el domicilio, miramos en la nevera, incluso en la fosa séptica, por todas partes, y no encontramos su cuerpo. A medida que pasa el tiempo sin señales de la víctima, los vecinos comienzan a temer lo peor. La población de Newtown deseaba que la señora Crafts reapareciera. Se trataba de una ciudad tranquila. Allí no se producían asesinatos. 29 de diciembre. Se produce un giro en el caso. El conductor de una máquina quitanieves, llamado Joseph Hine, declara que vio una misteriosa figura sola en un puente la noche del 19 de noviembre. El señor Hine vio a un hombre en medio de la tormenta. Era muy extraño. Vio una trituradora de madera en el puente del río Housatonic y a Richard Crafts manejándola. El testimonio de Joseph Hine convierte a Richard Crafts en persona de interés número 1 en la desaparición de Hele Crafts. También lo sitúa en la escena de un crimen horrible. Diciembre de 1986, Newtown, Connecticut. El conductor de quitanieves, Joseph Hine, cuenta a la policía que vio a Richard Crafts usando una trituradora de madera sobre un puente durante la nevada del 19 de noviembre, la noche en que su esposa, Hele Crafts, desapareció misteriosamente. Era o muy tarde de madrugada o temprano por la mañana. No había nadie en la calle. No había electricidad. Los únicos coches que circulaban eran los vehículos del departamento de tráfico. Salir con ese tiempo era arriesgar la vida. Por eso le resultó tan extraño. Hine está convencido de que el hombre de la trituradora de madera es Richard Crafts. Hine llegó a decir que cuando se acercó con el quitanieves, el señor Crafts le hizo el gesto de que lo rodeara. Y volvió a ver a Crafts con la trituradora. Hacia el amanecer seguía trabajando. Y Hine lo encontró muy sospechoso. La historia del señor Hine fue muy importante porque situaba al señor Crafts en aquel puente de acero.
Hine dice a la policía que Crafts apuntaba la trituradora de madera debajo del puente, hacia el lago Zoar. Todos queríamos saber dónde estaba el cadáver. Gracias a la declaración de un testigo, pensamos que el lugar más probable era el lago Zoar. Las autoridades entran en acción de inmediato. Trajeron una furgoneta con equipos de investigación criminal y empezaron a tamizar los montones de virutas de madera que había a lo largo de toda la orilla del lago. Levantaron carpas donde trabajaba la brigada criminal, tamizando el barro y las hojas. La prensa local descubre los avances policiales. Yo había estado en el lago Zoar al principio de la investigación. Era interesante ver cómo trabajaban frenéticamente. Te pasas allí 5, 10 horas de pie, completamente congelado, buscando pistas. Nos llevó días y días aguantando ese frío. El esfuerzo tiene su recompensa para el Dr. Lee y el resto del equipo forense de la Policía Estatal. Encontramos 56 pequeñas astillas de hueso, 2.660 pelos. Encontramos un diente con un trabajo dental especial. Además, había un implante dental. Encontramos media uña de un dedo del pie y parte de un dedo. Menos de 100 gramos de materia humana. Y así es como conseguimos preparar el caso para demostrar que había una persona desaparecida y que aquellos eran restos humanos. Los investigadores tienen pruebas suficientes para resolver el misterio de lo que le sucedió a Hele Crafts. Por primera vez tenían un cadáver. Ya podíamos afirmar con seguridad que Hele Crafts había sido asesinada. Un examen cuidadoso de los fragmentos de hueso revela cómo el asesino de Hele Crafts se deshizo de los restos. Cuando empezamos a analizar los fragmentos de hueso, no lográbamos determinar qué instrumento ordinario podía producir ese tipo de astillas si no era una trituradora de madera comercial. En el laboratorio, el Dr. Lee y su equipo analizan cada uno de los elementos recogidos en la escena del crimen. Pudimos comparar cabello de 2 fuentes, del cepillo para el pelo y del cabello encontrado en la orilla del río. Observamos que el pelo había sido decolorado y teñido. Esos 2.670 cabellos encontrados en el río también estaban decolorados y teñidos y habían sufrido el paso por la trituradora de madera. Los investigadores continúan peinando las inmediaciones del lago Zoar en busca de más pruebas. Se encontró una carta triturada en la zona donde el señor Hine había visto al señor Crafts. Y el correo resultó ser correspondencia de la madre de la señora Crafts. Encontramos fragmentos de tela de color verde azulado. Según la niñera, se trataba de su camisón favorito. Creemos que la carta probablemente estaba en el bolsillo de su camisón y quedó triturada junto con él. Se encontró una porción de uña de pie con esmalte de color rosa. Encontramos ese esmalte de uñas en su casa. Pudimos identificarlo en uno de los frascos. El Dr. Lee y su equipo hacen un balance de la extensa de pruebas físicas. Pudimos relacionar los cabellos. Pudimos relacionar el diente. Pudimos relacionar los huesos. Y pudimos relacionar las astillas. En la escena del crimen, los buzos de la policía efectúan un descubrimiento crucial en el fondo del lago Zoar. El equipo de buzos encontró una motosierra. Cuando los buzos sacaron la motosierra a la superficie, los forenses la examinaron. Creo que había tejido humano en la sierra eléctrica. En la motosierra, dentro de la zona del motor, había mucha grasa, lo que nos facilitó el trabajo. Todos los restos, las virutas de hueso, tejido, pelo, fibras, todo se quedó pegado a la grasa. Aunque el número de serie ha sido eliminado, la policía consigue restaurarlo y localizar el punto de venta de la máquina. Era una tienda de Newtown que vendía motosierras. Hablamos con el dueño y dijo que guardaba el recibo en una caja de zapatos. $499 pagados con Visa por una motosierra, firmado por Richard Crafts.
El número de serie era E5921616. Lo recordaré siempre, porque cuando descubrí ese número sentí la excitación de haber encontrado una pista. Esa pista relacionaba la motosierra con Richard Crafts. Era un gran progreso. Los investigadores ya tienen suficientes pruebas para acusar a Richard Crafts del asesinato de su esposa. Creo que el hallazgo de los restos del cuerpo sentenció su detención. Finalmente había un cadáver. Hay que recordar que nunca se había producido un arresto, y mucho menos una condena en el estado de Connecticut o incluso en los Estados Unidos sin un cadáver. Siempre se necesita un cadáver en un homicidio para demostrar que hubo una muerte. 13 de enero. Las autoridades se personan en el domicilio de los Crafts para efectuar el arresto. La policía debe actuar con extrema precaución. Si Richard había hecho daño a su esposa, también había que preocuparse por los demás habitantes de la casa. 13 de enero de 1987. La policía del estado está a punto de detener a Richard Crafts por el asesinato de su esposa. A medianoche, la policía rodea el domicilio familiar. Fueron a su casa y le pidieron que saliera, pero él se negaba. Transcurre media hora. La policía sabe que los 3 hijos de Crafts están en casa con él, por lo cual evitar un enfrentamiento resulta vital. Pero al final salió. Tras asegurarse de que los niños están ilesos, la policía detiene a Richard Crafts. Se lo llevaron a Tupé en Southbury, donde pasó la noche de trámites. Y luego, por la mañana, se lo llevaron al Tribunal Superior de Danbury para su comparecencia. La noticia de la detención se propaga rápidamente por la localidad y por todo el mundo. En los 80 no existía la maquinaria de noticias las 24 horas que tenemos hoy en día. No había los canales de noticias de la Fox o la CNN. Pero el caso provocó ese tipo de cobertura mediática aquí en Connecticut. Así que cuando finalmente se arrestó a Richard, los medios se desplazaron a Newtown desde todo el mundo. De Dinamarca, de Nueva York, de todo Connecticut y de todas partes. Y aquello se convirtió en un gran circo mediático. Ya hay fecha para el juicio, que tendrá lugar en el cercano New London. Creo que todos los periódicos importantes y probablemente algunas publicaciones menores de Connecticut cubrieron el juicio bastante a fondo. La fiscalía ha reunido una enorme cantidad de pruebas. Era la investigación más extensa que habíamos realizado hasta el momento. Había una gran cantidad de pruebas físicas, tipificación de ADN, detección del grupo sanguíneo, comparación del cabello, comparación de las marcas de la herramienta, comparación de tejidos, análisis de la escritura. Creo que testifiqué 5 o 6 días consecutivos, ya que llevé a cabo una exhaustiva investigación para este caso. Un enorme trabajo de laboratorio y de reconstrucción. El primer juicio duró 4 meses y medio. Había cientos de testigos, casi miles de pruebas y documentos probatorios, y se presentó muy a conciencia. Sucedía tal cantidad de cosas que comenzó a prolongarse. Fue largo y agotador. A los 4 meses de iniciarse el proceso, el juicio sufre un revés. Fueron 17 días de deliberaciones, lo que lo convertía en el juicio más largo de la historia del Estado. Un miembro del jurado se negó a continuar deliberando porque había votado a favor de la absolución y no pensaba cambiar de opinión. Esta noche ha llegado al límite. A la hora de cenar ha salido de la sala del jurado diciendo que se iba y que no pensaba volver si no era a rastras. El juez de la causa se ve obligado a declarar nulo el juicio. Se organiza un segundo juicio, esta vez en Norwalk, Connecticut, lejos de Newtown, para evitar que la atención de los medios influencie al jurado. Había canales de televisión grabando con sus cámaras. Había emisoras de radio y un montón de periodistas de todo el estado de Connecticut. Creo que los medios de comunicación tenían sus propios juicios formados. Todos pensaban que Richard era culpable y solo iban a presentar esa versión de la historia. 7 de septiembre de 1989. El segundo juicio tiene lugar sin interrupciones. A pesar de la abrumadora lista de pruebas en contra de Richard Crafts, la fiscalía se enfrenta a un enorme reto. Era muy difícil reconstruir el asesinato de Hele Crafts porque no había escena del crimen, arma homicida ni testigos. Con lo cual lo que realmente sucedió era pura especulación por parte de la fiscalía. El fiscal Walter Flanagan recrea el crimen para el jurado.
Hele regresó de su viaje. Esa misma noche o a la mañana siguiente temprano, Hele y Richard discutieron, posiblemente sobre su inminente divorcio. Richard la agredió dentro de casa. Probablemente la mató allí mismo. Lo que sospechamos era que Hele recibió un golpe con un objeto contundente. Y Richard era bastante fuerte. La golpeó en la cabeza con un martillo y la envolvió con una alfombra. El cadáver de Hele estaba en el suelo sobre la alfombra. Lo que Marie vio probablemente era el charco de sangre. Al final se dio cuenta de que era imposible limpiar la sangre, por lo que cogió la alfombra entera, la enrolló y se deshizo de ella. Pero entonces tenía un cadáver. ¿Dónde iba a ocultarlo? La llevó al patio trasero, la puso en un congelador y la dejó allí un día entero. Cortar un cadáver fresco resultaba bastante difícil, pero una vez congelado, se puede cortar en secciones. La mañana del 19 de noviembre, todavía sin electricidad, Crafts lleva a Dawn Marie y a los niños a casa de su hermana y pasa el día con los preparativos para deshacerse de los restos de su esposa. Debía recogerlos sobre las 2 de la tarde, pero no apareció hasta la noche. Mientras tanto, fue a alquilar una máquina trituradora de madera y una furgoneta. Regresó a su casa, la sacó del congelador, la puso en la máquina y se la llevó de noche. Por lo que no había ni pruebas, ni sangre, ni nada. Era la tapadera perfecta. Pensó que no había nada de extraño en que alquilara una trituradora de madera, porque ya lo había hecho anteriormente y había documentos que lo demostraban. La gente sabía que él solía hacer limpieza, así que no resultaría raro que tuviera una trituradora de madera. Si no le hubieran visto esa noche en el puente, podría haberse salido con la suya. El público en la sala escucha todos esos horribles detalles, horrorizado y en silencio. Richard Crafts permanece impasible. Definiría la actitud de Richard ante el tribunal como la misma de siempre, muy reservado e indiferente. Estaba tranquilo todo el tiempo. En ningún momento mostró ninguna emoción. El jurado alcanza un veredicto en menos de 3 días de deliberación. Y la segunda vez, el jurado lo declaró culpable. No mostró reacción alguna, ni una sonrisa, ni un gesto, nada. Se quedó allí sentado. Se comportó como siempre fue, muy tranquilo, sereno y frío. 20 de noviembre de 1989, Richard Crafts es declarado culpable de asesinato en primer grado. Richard Crafts fue condenado a 50 años de prisión. Y en esa época, en el estado de Connecticut, no se concedía la condicional. 3 años después de la desaparición de Hele Crafts, la población reacciona ante la noticia del veredicto de culpabilidad. A pesar de que fueron necesarios 2 juicios para condenarlo, creo que se hizo justicia. Richard Crafts hoy en día vive en el centro penitenciario de Summers, en el estado de Connecticut. Permanece en una prisión de máxima seguridad, un lugar horrible. Es una cárcel enorme. El caso dejará una huella duradera en los habitantes de Newtown y en todos los que se esforzaron para que se hiciera justicia al nombre y a la memoria de Hele Crafts. El juicio de Richard Crafts por asesinato fue una ocasión única en la vida para un periodista. Daba notoriedad, era un caso impactante, un hecho histórico, y como joven periodista, para mí fue una oportunidad maravillosa de hacer un gran trabajo, periodísticamente hablando. Me esforcé por ser muy objetiva y presentar ambas versiones, lo cual es muy difícil en un caso tan complejo como este. También nos muestra el peso de la prueba científica. Por pequeño que sea un rastro, un solo pelo, nos puede revelar una historia entera. He trabajado en casi otros 8000 casos importantes, pero este es un caso que siempre recordaré. Creo que recuerdo lo mismo que todo el mundo, que es pensar cómo alguien puede matar a su esposa y pasarla por una trituradora de madera. Es increíble. Y lo que siempre me viene a la mente en este caso es una tormenta de nieve en una hermosa pequeña localidad de Nueva Inglaterra. Y que un asesinato lo arruinó todo.